Clases. Muy bien, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, muchachos? ¿Cómo están, Profesor chicos? Murguía, muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, mi estimado? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué dice? Profesor Murguía, adelante, empiece, por favor. Ok, gracias. Listo, chicos. Entonces empezamos de una vez. Estamos con la gente molinera. Estamos con ciclo regular. Ya, vamos a empezar entonces, chicos. Yo les mencionaba ya. Profesor, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola. Buenas. Hola, ¿cómo están? Hola. Bien, yo les mencionaba, chicos, de que en la parte de biología, ¿no? La manera como se puede definir, ¿no? Lo que es la vida, porque estamos hablando de seres vivos, ¿ya? Es mediante las características de los seres vivos, ¿ya? La manera como se puede definir o cómo se define la vida, ¿ya? Es a través de sus características. Los seres vivos tienen diferentes características. ¿Ya? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Buena, muchachos. Bien, vamos a ver las principales características de un ser vivo. Las principales características de un ser vivo. ¿Está bien? Igual, cualquier pregunta, ustedes me la hacen por el chat, levantan su micrófono, me pueden decir algunas cosas que no se entiendan. ¿Ya? Ok, listo. Buenas tardes con toda mi gente que está detrás de cámaras. Bien, entonces, a ver, voy a poner la otra camarita un ratito, por favor. Un ratito, no se me vayan, chicos, no se me vayan. Un ratito, por favor, chicos. A ver, miren muchachos por acá, detalles importantes, ¿ah? Yo te había mencionado, ¿no? Que la biología estudia principalmente a los seres vivos, pero también te había dicho que la biología, correcto, es una ciencia pura, ¿no? Al menos en la Universidad Agraria, la biología que se estudia, ¿ya? Es una ciencia, fíjate lo que te pongo acá, mira, es una ciencia pura, ¿ya? Eh, Ahora, hay ramas de la biología, como la genética, por ejemplo, que ya viene a ser una ciencia aplicada. Una preguntita. Dígame. Profe, una pregunta. ¿Por qué se le llama ciencia pura? ¿Por qué es una ciencia pura? Porque cuando uno estudia biología, ¿correcto? Estudia hasta la parte molecular. O sea, estudia la parte externa, ¿correcto? La parte externa, fíjate acá, que tiene que ver con la ecología, pero también estudia la parte interna. La parte interna, y esa parte interna llega hasta la parte molecular, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ese motivo, como estudia las partes de las moléculas, la parte de las macromoléculas, se dice que es una ciencia netamente pura. ¿Ya? En cambio, si vemos, por ejemplo, la medicina,
allá. En el caso de la medicina, ¿no? La medicina es una ciencia aplicada, ¿no? Es una ciencia aplicada para la salud, ¿no? Que puede ser de humanos o de animales. ¿Ya? Pero en este caso es una ciencia pura, la biología es una ciencia netamente pura, porque se llega a estudiar hasta la parte molecular. También se dice, educandos, también se dice, por si acaso, muchachos, ¿ya? Que la biología es falible, es una ciencia falible, ¿ya? Falible, no falsible, ¿ya? Falible, ¿ya? Significa que tiene errores, ¿ya? La biología en el transcurso de la historia ha tenido múltiples errores. Por este motivo se dice falible. Falible porque puede tener errores, con errores, ¿ya? Con errores. ¿Ya? Pero, básicamente, nosotros vamos a estudiar un poco las características. Oye, y una característica importante, por si acaso, mi estimado joven, molinero, futuro molinero, ¿ya? Es el metabolismo. Una característica importante, educandos, viene a ser el metabolismo. Metabolismo, reacciones químicas. ¿Está bien? A ver. Tu micrófono, ¿puede apagarlo, por favor, el micrófono? Para que puedan escucharme bien las clases, chicos, ahí. Ya, mira. Escúchame. El metabolismo, ¿ya? Son reacciones químicas. Redox. Significa que hay reducción en algunas moléculas y en otras hay oxidación. Ambos tienen que haber, porque cuando hay redox en el metabolismo, ¿correcto? Cuando hay redox se requiere, ¿no?, de energía, principalmente, chicos, principalmente se requiere de esta energía que es el ATP, el adenosín trifosfato, ¿ya? Eso tiene que ver en una reacción química. Metabolismo. Para que ocurra metabolismo es importante el agua. Es importante hablar del agua metabólica, por si acaso. Y también, para que ocurra el metabolismo, es importante mencionar estas enzimas. Las enzimas, antiguamente, chicos, antiguamente se le llamaban fermentos. Ya, no te olvides, antiguamente eran los fermentos, lo que en la actualidad se conoce como enzimas. Yo tengo acá un ser vivo. Internamente va a ocurrir reacciones químicas. Oye, los seres vivos son sistemas abiertos. Nosotros dependemos del medio ambiente. No somos sistemas cerrados. Intercambiamos materia y energía, por si acaso. Hay un intercambio acá, ¿correcto?, de materia y de energía. De materia y de energía. Entonces decimos nosotros que somos sistemas abiertos. ¿Ya? Entonces, esa es una de las características importantes. No te olvides. Es una de las características importantes del ser vivo. Ya. Los tipos ya los conoces, pero lo vamos a hacer aquí. Fíjate por acá, educando. Fíjense por acá. Yo tengo, por ejemplo, joven, moléculas simples, ¿ya? Moléculas simples. O pueden ser también, de repente, átomos, ¿no? O de repente macromoléculas, no sé. Pero son sustancias simples, ¿ya? Estas son las sustancias simples, ¿correcto?, que van a comenzar a unirse, que van a comenzar a juntarse, ¿correcto? Y para eso se requiere energía, principalmente ATP, no solamente ATP, principalmente ATP. Si se requiere energía, la reacción es endergónica o también puede ser endotérmica y se va a construir acá una molécula más compleja, ¿no? Que la estoy formando por acá, educando,
Entonces, esta es una molécula compleja. Y esto es metabolismo. Y déjame decirte también, joven, de que en esta parte, o sea, al metabolismo también se le llama metabolismo plástico. El término plástico en biología viene a ser síntesis, se sintetiza. Entonces, por ese motivo, educando, yo estoy hablando acá de un anabolismo. ¿Está bien? No te olvides. El ejemplo típico, bueno, anabolismo siempre es síntesis, ¿no? Entonces acá está, pues, fotosíntesis, por ejemplo, ¿no? La fotosíntesis viene a ser un tipo de anabolismo, ¿ya? Acuérdate de ese detalle. Ya, ahora, escúchame. El otro tipo de metabolismo viene a ser el catabolismo. ¿Ya? El otro tipo de metabolismo, chicos, viene a ser el catabolismo. Claro que sí. Fíjense por acá. Educandos. Miren, muchachos, yo tengo acá una molécula compleja. ¿Ya? Una molécula compleja. Yo estoy poniendo glucógeno. ¿Ya? Pero este glucógeno, ¿correcto? Se va a ir degradando en moléculas simples. Por ejemplo, se va a degradar en glucosas. Yo estoy poniendo ese ejemplo, ¿ya? En glucosas. Entonces se elimina energía. Energía química, bajo la forma principalmente de ATP. Como se está eliminando energía química, entonces se dice que es una reacción exotérmica o también exergónica. Eso es principalmente un ejemplo de catabolismo, glucogenólisis. Pero ojo, son ejemplos nada más. La mayoría de veces, joven, la mayoría de veces termina en lisis. Cuando termina en lisis, eso es catabolismo, ¿ya? Pero no siempre termina en lisis, ¿eh? La mayoría de veces. ¿Ya? Por ejemplo, si yo estoy viendo catabolismo, yo puedo mencionar acá un ejemplo típico, que viene a ser, por ejemplo, chicos, la llamada hemocateresis. A ver, voy a ponerlo por acá educando. O sea, mira, fíjate por acá. Gánate con el pase. Gánate, amigo. Hemocateresis. Ay. Oye, la hemocateresis es la degradación de la sangre. ¿Ya? O sea, hemocateresis es degradar, por ejemplo, la sangre. ¿Ya? La sangre, así como se degrada, también se forma. Entonces, en este caso, degradación, fíjate con lo que estoy poniendo educando, degradación ¿de qué? De glóbulos rojos, de glóbulos blancos, hemo en sangre, degradación de sangre. ¿Y eso dónde ocurre, profesor? En el hígado. Eso ocurre en el hígado. Este es un ejemplo también de catabolismo. Profe, dime. Profe, pero no termina en lisis. Es que no todo lo que termina en lisis es catabolismo. No todo. A eso me refiero. ¿Está bien? Ya está. Bien, a ver, ¿hasta ahí está correcto? ¿Me están escuchando bien? ¿Alguna pregunta que quieren hacerme? Profesor, ocurre en el hígado, ¿verdad? Esta hemocateresis sí. Esta hemocateresis ocurre en el hígado. Ocurre en el Gracias. hígado. ¿Sí? Ahora, el ejemplo, bueno, acá, la glucogenólisis también ocurre en el hígado, ¿ya? Bueno, ha sido una especie de homogeneidad, ¿no? La hemocateresis y la glucogenólisis se da en el hígado. ¿Sí? Hay que tener en cuenta, muchachos, que el glucógeno, ¿correcto? El glucógeno, mayormente, ¿ya? Mayormente, este glucógeno se almacena, ¿ya? Se almacena ¿en dónde? En el hígado. Y ahí ocurre, pues, el proceso de degradación del glucógeno, ¿correcto? En glucosas. A esa degradación se llama glucogenólisis. ¿Está bien? Ya. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, a ver, vamos a ponerlo así, chicos. Miren, muchachos.
Ya no a nivel de órganos, sino a nivel celular, ¿está bien? Ya, a nivel celular, otro ejemplo, yo podría colocar acá la conocida glucólisis, que muchas veces viene en admisión. Ya, glucólisis, ya, lisis degradar glucosa. ¿Ya? Degradar glucosa se llama glucólisis. Eso es un catabolismo. ¿Ya? A nivel celular, ¿no? A nivel celular yo puedo poner acá, por ejemplo, la otra degradación, educandos, fíjate, proteólisis. Ah, lisis degradar proteínas, la degradación de proteínas. ¿Ya? Esos son ejemplos de catabolismo. No te olvides, catabolismo se desprende energía, exotérmico, pues, exotérmico, exergónico. ¿Está bien? Así es, Flor. Así es, Rentería. Profesor, ¿la proteólisis tiene que ver con la ubiquitina y la ubiquinona, algo así? La proteólisis, tú me dices, la ubiquinona. Y la ubiquitina, me dices, ¿no? A ver, proteólisis, pero no solamente tiene que ver con la proteólisis, ¿ah? O sea, cuando tú te refieres a la ubiquinona, ¿ya? La ubiquinona es una en las crestas mitocondriales. Y esa ubiquinona tiene que ver con el transporte de electrones. En todo caso, tendría que ver también no solamente con la degradación de proteínas, ¿eh? Tiene que ver con la glucólisis, tiene que ver con la lipólisis también, ¿ya? Pero lo que tú me estás mencionando es un... ¿Soy yo o el profesor se le cortó? No, también se cortó en el mío. No, es el del profesor. Ah, ese es el Ay, profesor. me Sí asusté. se cortó en mi Hija, loco. asustada, mierda. Ah, GG. Oye, profe. Bien, chicos. Entonces, la pregunta está relacionado más que con el catabolismo, lo que me mencionó la señorita, ¿no? Más la parte... Profesor, Dime. Cierto. se había ido, o sea, el video como que se cortó. Acá estamos nuevamente, fíjate. No se le escuchó nada de lo que dijo. no pudimos Sí. escuchar lo que dijo, Lo profesor. que yo mencionaba era que cuando estamos hablando de catabolismo, ¿ya? Cuando estamos hablando de catabolismo, es degradar sustancias. En el caso de la ubiquinona, que me preguntaron, ¿ya? La ubiquinona es un componente que sirve para transportar sustancias, para transporte de sustancias. Por ejemplo, cuando se transportan electrones, ahí se emplea la ubiquinona, ¿no? Que es un lípido, ¿ya? La ubiquinona es un lípido que está en las membranas de las mitocondrias. Pero no, o sea, más que catabolismo, la ubiquinona tiene que ver con el transporte, ¿no? De electrones. A eso me refería. Entonces, que debe quedar claro lo siguiente. Cuando yo hablo de anabolismo, ¿ya? Anabolismo es formación de sustancias. ¿Ya? Anabolismo es formar sustancias. ¿Correcto? Debes recordar eso. Anabolismo es también una reacción que se da y es una reacción endergónica, se requiere energía, es endergónica. Eso viene a ser el anabolismo. Se requiere energía. En el caso de catabolismo,
¿ya? También es otro tipo de metabolismo en donde se libera energía, ¿ya? Y esa energía va a ser empleada por la célula. La célula hace mitosis, hace meiosis, hace una serie de detalles, pero que emplea energía. Esa energía química básicamente es el ATP. Entonces, eso es un tipo de, de catabolismo. Catabolismo es una reacción exergónica, anabolismo endergónico. Ya. Otra característica importante aquí es la reproducción. Ya, fíjate acá, joven. Cuando se habla, fíjate, cuando se menciona reproducción, ya, el objetivo principal, no debes olvidar, es perpetuar la especie. ¿Ya? El objetivo principal de una reproducción, chicos, fíjate, es ¿qué cosa? Perpetuar la especie. Evitar que la especie se extinga. Esa reproducción puede ser celular, ahí está, o puede ser también sistemática. La reproducción puede ser en el sistema, en todos nosotros, o también puede ser a nivel celular. Cuando estamos hablando a nivel celular, yo menciono acá la mitosis, menciono la meiosis. Ah, profesor, mitosis es una reproducción celular. ¿Dónde ocurre, profe? En nuestras células. ¿Cómo se llaman nuestras células? Somáticas. ¿Ya? La célula de la piel, la célula de los huesos, la célula en la sangre, la célula del cabello, son células somáticas. Pero también, fíjate, joven, también, cuando estamos hablando de meiosis, es un tipo también de reproducción. La meiosis es un tipo de reproducción celular, pero ya no se da en células somáticas. Esta meiosis permite formar los gametos. La meiosis, el objetivo principal es formar gametos. ¿Ya? Gametos, espermatozoides, gametos, ovocitos. Eso se logra mediante la meiosis. Profe, una pregunta. Dígame. Profe, Dime. ¿en la mitosis ocurre en células somáticas o su función es crear células somáticas? No, la mitosis es un tipo, claro, la mitosis es un tipo de reproducción, ¿ya? Que se da, Ajá. que ocurre en células somáticas. Ah, ya. Esa es la mitosis. Por ejemplo, Ya. una célula somática es el cabello, las células del cabello. Cuando crece el cabello, ¿no es cierto? Es porque se han reproducido las células. Entonces, la mitosis, repito, la mitosis es un tipo de reproducción celular, ¿ya? Que ocurre, que permite un crecimiento, ¿no es cierto?, en células somáticas. En cambio, la meiosis también es un tipo de reproducción. La meiosis también es un tipo de reproducción celular, por ese motivo estoy poniéndolo acá. Pero no se da en células de nuestro cuerpo, que son las células somáticas, no ocurre allí. Básicamente el objetivo de la meiosis es formar espermatozoide y ovocito, ¿no? Y eso viene a ser los gametos, ¿no? O sea, cuando yo hablo, por ejemplo, del espermatozoide o del ovocito, entonces eso ya viene a ser la parte de los gametos. Por ese motivo acá lo estoy poniendo, ¿no? Gametos. Ya, eso es a nivel celular, ojo, eso es a nivel celular. Pero a nivel del cuerpo, a nivel de todo el sistema, mira, a nivel del sistema, ya, la reproducción puede ser asexual o puede ser sexual. Ahí la tienes tú. Reproducción asexual o reproducción sexual.
La reproducción asexual, ¿ya? A diferencia de la sexual, es que la asexual forman individuos iguales. Los individuos acá son idénticos. Los individuos son idénticos, son iguales. En cambio, en una reproducción sexual hay variación génica debido a que ocurre, jóvenes, ocurre este proceso que se llama fecundación, ¿no? Acá está, fíjate. No, esta fecundación, ¿dónde ocurre? Esta fecundación ocurre cuando la reproducción es sexual. Estamos viendo dos tipos de reproducción, fíjate. Asexual, no hay gametos, no hay fecundación, y sexual, ¿correcto? Acá sí hay gametos. Como hay fecundación, ¿correcto? Hay unión de gametos, entonces hay una variación genética. ¿Ya? Ya, ese es el caso de reproducción, ¿está bien? Es el caso de la reproducción. A ver, dicen los chicos. Ya, a ver, mira, ojo, yo estoy hablando de características de seres vivos. Características de seres vivos. El virus no es un ser vivo. Entonces, el virus no tiene reproducción. El virus no es un ser vivo. El virus no se reproduce. ¿Ya? El virus no se reproduce. Ten cuidado con eso. El virus no se reproduce. ¿Ya? Lo que ocurre, Se replica. se replica. Pero el término, a ver, el término replicación se da a nivel molecular. ¿Ya? Por ejemplo, se replica el ADN, se replica el ARN. ¿Ya? Eso se da a nivel molecular. Y para que el virus pueda tener esa replicación, debe estar dentro de una célula. Porque si está fuera, no hay replicación. Hay varios tipos de replicación, varios tipos. Pero uno de los modelos aceptados de replicación es que la replicación es semiconservativa. ¿Ya? Hay varios tipos de replicación, sí, hay varios tipos. Pero cuando hablamos de replicación, hablamos de molécula genética. Molécula genética. Pero en el caso del virus, ¿ya? Para que ocurra la replicación, el virus tiene que estar dentro de una célula. O sea, el virus es un parásito necesariamente. ¿Ya? El virus, si está fuera, no se replica. No se replica. Tiene que estar dentro de la célula. Los virus son específicos, parasitan células específicas, no cualquiera, no cualquier célula, sino buscan célula específica. O sea, el virus, para que pueda entrar a una célula, tiene una llave, imagínate, así, una llave, ¿no? Entonces, la cerradura tiene que darle a la llave para que pueda entrar. Por ese motivo, el virus parasita células específicas. Pero eso no es reproducción, eso es replicación. Porque para que ocurra esa replicación, Valeria, para que el virus se replique, ya, tiene que estar dentro de una célula. Por eso, para que el virus pueda causar daño, ¿ya? Y replicarse, tiene que estar dentro de la célula. El virus emplea la energía de la célula, ¿no? El virus emplea la energía celular para que pueda replicarse. O sea, para que el virus pueda replicarse, tiene que estar dentro de una célula. Por ese motivo se dice que el virus es un parásito que tiene que estar dentro de la célula para que se replique. Es obligado, un parásito obligado. Ya. Fíjate. Estamos viendo dos tipos de características de seres vivos. ¿Ya? Uno es su metabolismo, otro es su reproducción. ¿Está bien? Ya. Ahora, una característica también de un ser vivo es el aumentar de tamaño. O sea, hablamos del crecimiento, ¿no?
el crecimiento es otra característica del ser vivo. ¿Ya? El crecimiento es otra característica del ser vivo. Claro, claro que sí, el crecimiento. A ver, vamos a ver por acá, muchachos, si por acá tengo la parte del crecimiento, sería interesante. Acá, mira mi chuleta, ahí está, ve. Ah, ya, profesor Murguía, vamos a borrar esta parte de abajo, chicos. Lo borramos, ahí está borradito. Ya está. Fíjense, muchachos. Aquí yo quiero mencionar lo siguiente, ¿ah? Esta es una chuleta importante que el alumno tiene que saber, de todas maneras. Fíjate, crecimiento es aumento de tamaño. Yo tengo acá una célula, ¿ya? Yo tengo acá la célula, esto me representa. La célula ingiere alimento, nutriente, y aquí está viendo usted un crecimiento. O sea, la célula ha aumentado, ha crecido en masa. Entonces, ha habido un aumento en tamaño. Claro, esta célula, estás viendo tú, educando, que ha aumentado en tamaño. Claro, entonces, ha habido un crecimiento, pero ¿de qué tipo? En masa. Pero para que ocurra ese crecimiento en masa, la célula tiene que alimentarse, ¿no? Ya. Ojo, educando, o sea, mira, este crecimiento que estoy haciendo acá, ¿correcto? Es un crecimiento en masa. Y cuando yo digo crecimiento en masa, eso es en células, en organismos unicelulares. Si te hablan del crecimiento en bacterias, solamente en bacterias o en protozoarios, o en organismos que tienen una sola célula, entonces, fíjate, el crecimiento es en masa, aumente tamaño nada más, ya crecido. Pero, si estamos hablando ahora, fíjate acá, gánate con el pase. Si estamos hablando de un crecimiento en organismos que tienen muchas células que son los pluricelulares, el crecimiento puede estar, fíjate, puede ser en masa o puede ser también en número. ¿Está bien? En masa, aumento de tamaño. En número, aumento en número de células, ¿no? En número, para que haya un crecimiento en número, debe de haber esta división, mitosis. Mitosis. Entonces, yo tengo, por ejemplo, acá esta célula, ¿no? Esta célula, a nivel celular, digamos, esta célula. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta célula? Mitosis, ¿no? Realiza mitosis. Y cuando realiza mitosis, se forman dos células, nada más, esta y esta, por ejemplo. Y luego, ¿qué puede pasar? Otra vez mitosis. Y se van formando acá muchas células. Yo estoy poniendo acá 4, pero se forman más. Claro. Entonces, cuando ocurre mitosis, ya el crecimiento es en número. Pero, eso se da en organismos pluricelulares. Fíjate, en organismos pluricelulares el crecimiento puede ser en masa o puede ser en número. En organismos unicelulares el crecimiento solamente es en masa, nada más. El crecimiento es en masa en organismos unicelulares. Acá yo estoy colocando unicelulares. Crecimiento, ¿qué cosa es? En masa nada más. ¿Ya? A eso me refiero. Ahora, para que ocurra un crecimiento, ¿ya? En organismos más desarrollados, educando, tiene que haber la presencia de ¿qué? Tiene que haber la presencia de hormona, por si acaso. En vegetales, la hormona se llama auxinas, ahí está. Y en animales, la hormona de crecimiento es la STH. Esta hormona es la hormona STH, que se llama somatotrópica. ¿Ya? Ahora, déjame decirte que cuando yo estoy hablando de vegetales, cuando estoy hablando de vegetales educandos, el crecimiento es indefinido, el crecimiento es ilimitado. ¿Cuándo ocurre eso, profesor? Allá, en vegetales, pues. Hay auxinas, ¿ya? Y en vegetales, déjame decirte que el crecimiento en la gran mayoría de vegetales es un crecimiento indefinido, ¿está bien? Acá un crecimiento indefinido. ¿En dónde, profesor? En vegetales. ¡Profe! ¿Qué pasa?
Profe, en animales, no, en animales el crecimiento, si todo va bien, el crecimiento es definido. Acá el crecimiento es definido. ¿Ya? Pero el crecimiento tiene que ver con las hormonas. El crecimiento tiene que ver con la parte hormonal. ¿Ya? Eso es crecimiento. En células Acuérdate, pluricelulares, ¿no, profe? En las eh, pluricelulares, el crecimiento en- tiene que ver con las hormonas. claro, eso es en organismos pluricelulares. Con la parte hormonal tiene que ver. ¿Ya? Así es. Ok, gracias. Entonces, a ver, chicos, cualquier pregunta me la hacen saber. Ya, cualquier pregunta me la hacen saber. Detalles. Ya estamos viendo 3 características de seres vivos. Estamos viendo 3 características de seres vivos. ¿Cuáles son, profesor, las 3 características? Ya te dije, pues, metabolismo es uno. Metabolismo es uno. El otro era la reproducción, que puede ser sexual o asexual. ¿Ya? Y la otra parte es lo que estoy viendo ahorita con ustedes, educándolos, que tiene que ver con el crecimiento. ¿Ya? Ese crecimiento puede ser a nivel celular, o sea, la bacteria, por ejemplo, ¿cómo es el crecimiento en bacterias? En número en masa nada más. ¿Ya? En masa. No es en número de células, ¿no? Solamente en masa nada más cuando es en bacterias. Cuando es organismo pluricelular, nosotros ¿cómo crecemos? De 2 formas. A nivel celular, cuando aumenta la masa y cuando las células hacen mitosis, aumenta el número de células y va creciendo. Ya, eso es la parte de crecimiento. Muy bien. Vamos ahora a una característica que tiene que ver con la irritabilidad. Tiene que ver con la irritabilidad y con la coordinación. ¿Está bien? Ya. Cualquier pregunta, ya saben, chicos, de frente nomás para ir viendo dudas. A ver, acá yo tengo, antes de ver esta parte, chicos, vamos a mencionar lo que es la irritabilidad y la coordinación. Irritabilidad y la coordinación. ¿Está bien? Bien, entonces, muchachos, déjame decirte, vamos a buscarlo por acá. Quiero verlo por aquí, chicos. Cuando menciono irritabilidad y coordinación, todos los seres vivos, por si acaso, tienen esa característica, ¿ya? El responder ante un estímulo. El responder ante un estímulo, eso viene a ser educando la parte de la irritabilidad y coordinación. A ver, un ratito por acá, vamos a ver, veo por acá, fíjate por acá educando. Yo estoy viendo ahorita la parte esta de irritabilidad. ¿Ya? ¿Qué cosa es? Ahí lo dice. Son aquellos seres vivos capaces de detectar y responder a estímulos. Se detecta por ciertas hormonas. Se detecta porque de repente tenemos un sistema nervioso. O sea, ¿cómo podemos detectar el estímulo? Detectar ese estímulo es a través del sistema nervioso o sistema endocrino. Me explico mejor. Imagínate que yo estoy hablando, ¿correcto? Y mientras que estoy hablando, van a ingresar por mi cavidad oral un conjunto de bacterias. ¿No? O sea, entran bacterias, pero también entran virus, pues. Entran virus. Yo estoy hablando con ustedes, ¿ya? Yo estoy haciendo mi clase, y en el medio ambiente, así esté limpio, casi totalmente limpio, hay virus y bacterias. Entonces,
los virus entran rápidamente, ¿no? Pero gracias a las hormonas, ¿ya? Las hormonas van a llegar, ¿no es cierto?, a través de un mensaje químico, van a llegar a mis glóbulos blancos. Y mis glóbulos blancos van a ir hacia ese virus que entró, o esa bacteria que entró. Entonces, fíjate lo que es irritabilidad. Irritabilidad va de la mano de la coordinación. Irritabilidad va de la mano, necesariamente, chicos, de la coordinación. Siempre va de la mano de la coordinación. Entonces, ¿qué dice? Seres vivos que son capaces de detectar. Ah, pero ¿gracias a quién lo detectan? Se detecta gracias al sistema nervioso o al sistema endocrino. ¿Ya? Debido a eso se detecta. ¿Y de qué manera responde? Porque acá también te habla, acá también menciona que no solamente detecta, sino que responde, ¿no? ¿Cómo responde los glóbulos blancos cuando encuentran un virus o cuando encuentran una bacteria? Entonces, los glóbulos blancos, ¿de qué manera responden? Destruyéndola, ¿no? Sus anticuerpos van a salir y van a degradar a ese virus o a esa bacteria. Entonces, el detectar un estímulo, escúchame, detectar un estímulo tiene que ver con la coordinación. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sistema nervioso y el sistema hormonal, con esos dos. Ah, ya, profesor. Y el responder, ¿no? El responder a un estímulo ya puede ser a través de un movimiento, ¿no? Puede ser a través de un crecimiento, puede ser a través de una destrucción también, ¿no? Esa respuesta ante un estímulo, eso es básicamente la irritabilidad. Cuando yo digo responde a los estímulos, fíjate, pueden ser estímulos físicos o estímulos químicos. La luz es un estímulo físico, ¿está bien? Pero, por ejemplo, cuando entra el virus a tu cuerpo, ¿no es cierto? Hay una serie de hormonas. Entonces, las hormonas vienen a ser, en este caso, un estímulo químico. ¿Está bien? Ahí estamos hablando de luz solar, de cambio de color, ¿no? De la presión. Todos esos son estímulos, presión, temperatura, por ejemplo, son estímulos físicos. ¿Ya? Cuando estamos hablando composición química del suelo, ¿no? También eso es otro estímulo. Oye, en la irritabilidad, cuando estamos hablando de irritabilidad, mencionamos el caso de tropismo, ¿ya? Cuando estamos hablando de irritabilidad, mencionamos lo que es tropismo, ¿ya? Lo que es taxia, lo que es nastia. Entonces, cuando tú tienes que ver con esa parte de tropismo, ya es un ejemplo típico de irritabilidad. Es un ejemplo típico de irritabilidad. Fíjense por acá. Vamos a ver un poquito esa parte de tropismo, chicos. Vamos a ver, educandos, esa parte, ya, esa parte de tropismo. Fíjate por acá. Joven. Oiga, caballero, mira por acá, muchacho. Ahí está. Mira. Irritabilidad y coordinación. La coordinación tiene que ver con el sistema nervioso y el sistema endocrino. Irritabilidad, la respuesta ante ese estímulo. ¿Ese estímulo cómo puede ser? Puede ser un estímulo físico, que generalmente es externo, o puede ser también un estímulo químico, ¿no? Ese estímulo químico generalmente es interno. ¿Ya? El ejemplo, tropismo. Yo tengo acá la hojita, crece a favor. Ojo, estímulo es a largo plazo, tiene que ver con el crecimiento, ¿ya? También con el movimiento, pero más que el movimiento, con el crecimiento.
La hojita crece hacia la luz y la raíz no crece a favor de la luz. Si la hoja crece hacia la luz, tiene fototropismo positivo. Y si la raíz crece hacia abajo, significa en contra de este estímulo, tiene un fototropismo negativo. Pero yo puedo cambiar ese estímulo. O sea, de repente aquí, educandos, yo podría decir también que la raíz, como crece a favor de la gravedad, tiene un estímulo que es el gravitropismo. Fíjate, de gravedad, pues. Gravitropismo. Ah, ya, profesor. En este caso, educando, ese gravitropismo va a ser positivo para la raíz porque crece a favor, ¿no?, de ese estímulo. En cambio, chicos, cuando estoy hablando de la hoja, y si yo pongo acá, fíjate, si yo pongo acá gravitropismo, mira, gravitropismo, ¿no? La hoja en general crece hacia arriba, ¿no? Salvo que sea una hoja pues adaptada, ¿no? Pero las hojas generalmente crecen a favor de la luz, hacia arriba. Entonces, en contra de la gravedad. Por ese motivo se habla acá de un gravitropismo negativo. ¿Está bien? Ya. Eso es la parte del tropismo. Repito, en el tropismo hay un crecimiento. En el tropismo hay un crecimiento. Ya. El otro tipo que es importante mencionarlo, ya, es la nastia. Ya, es nastia. Fíjate. Mira, en el caso del... A ver, antes de seguir. Fíjate acá, muchacho. Cuando yo estoy hablando de la irritabilidad, estoy hablando de un tropismo. Por ejemplo, aquí, la flor, ¿no es cierto? El girasol crece a favor de la luz solar. Entonces tiene un fototropismo positivo. ¿Ya? Esta semilla, mira, este que parece un zapatito, ya, es una semillita. Profe, no lo veo. Y ahí está, la semilla. El tallo crece hacia la luz, pero la raíz no. Por ese motivo hay fototropismo positivo y negativo. ¿Ya? Igualito, mira mi maceta. La maceta se me cayó, pero la planta crece hacia la luz. Entonces tiene un fototropismo positivo. ¿Ya? Y así yo puedo ir explicando. El almácigo, por ejemplo, ahí está mi plantita, ¿no? Almácigo, lo puse donde había luz y crece, pues. Ese almácigo crece a favor de la luz. Tiene un fototropismo positivo. ¿Está bien? Gravitropismo, gravedad, pues. La radícula, aquí, esta radícula crece educando en contra de la luz solar, ¿no? A favor de la gravedad. Entonces, ese es el gravitropismo positivo. Y como el tallo crece hacia arriba, está en contra de la gravedad, tendrá gravitropismo negativo. Ya, ese es el caso de gravitropismo. Ya, ok, muchachos. Ese es stigmotropismo, ¿no? La maracuyá o la vid, ¿no? La uva crece, pero apoyándose siempre, ¿no? Es una planta trepadora. Entonces, stigmotropismo, pues. Stigmotropismo es cuando hay un estímulo que es el tacto. Ya, stigmotropismo es el tacto. ¿Está bien? Y así, educandos, yo puedo hablar también de la taxia. Yo puedo hablar acá de taxia, puedo hablar también de la nastia. ¿Ya? A ver, dice taxia, movimiento hacia el estímulo. Puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Eh? ¿Está bien? Ya, a ver, ¿alguna pregunta hasta ahí? Me parece que quieren preguntarme, me parece, creo. Profesor, una pregunta, ¿qué significa quimiotaxia? Es una buena pregunta, mi estimado. Es una buena pregunta la que me has hecho. Quimiotaxia. Primero déjame decirte lo siguiente. ¿Ya? Déjame decirte, mira, la taxia es un movimiento celular.
¿ya? Por ejemplo, cuando, bueno, acá estamos viendo, a ver, vamos a ver, esta parte de acá arriba, ¿no? Digamos que sea bacteria. Una bacteria que está dirigiendo hacia la luz, ¿no? Entonces tiene una fototaxia. Foto es el estímulo de luz. Pero es a nivel celular, eso es en una célula nada más. Ahora, cuando tú me hablas de la quimiotaxia, déjame, y ustedes también, chicos, deben saber eso, es una pregunta interesante del alumno, ¿ya? Fíjate por acá, mira, yo lo voy a poner así, ¿ya? Yo lo pongo así. Cuando estamos hablando de taxia, la taxia es un movimiento a nivel celular, ¿ya? A corto plazo. O sea, se da a nivel de una célula a corto plazo, ¿no? No siempre se da. Ocurre en animales. Ocurre, ojo, yo estoy diciendo que ocurre a nivel celular, ¿está bien? Pero también ocurre en otros organismos que son los animales. Cuando, por ejemplo, el conejo va a buscar su zanahoria porque tiene hambre, ese es un tipo de taxia. Es un tipo de taxia. En animales, cuando va a ocurrir una reproducción, libera feromonas, ¿no? Un animalito, la hembra libera hormonas o feromonas, y el machito viene. Entonces, es un tipo de taxia también. Es un tipo de taxia. Tiene que ver con la irritabilidad. Ahora, fíjate por acá. Fíjense por acá, molineros, futuros molineros. Ey, escúchame. Ya. Yo tengo acá, por ejemplo, un capilar. ¿Está bien? Ese capilar tiene linfocitos. ¿Qué es el linfocito? Es un tipo de glóbulo blanco. Tiene linfocitos. Ya. Aparte también tiene hematíes, que son glóbulos rojos, ¿no? Y tiene muchas cosas más. Pero ha llegado a la sangre. Este es el SARS-CoV-2. ¿Ya? El virus que estoy representando ahí es el SARS-CoV-2. ¿Correcto? Ese es el que causa el COVID. ¿Ya? Pero no llega a uno, ¿ah? No creas que llega a uno, llega miles de miles. Entonces, rápidamente, cuando está en el plasma sanguíneo, en la sangre, ¿correcto? El cuerpo humano, ¿no? A través de glándulas, lanza una sustancia química. Esa sustancia química puede ser una hormona. Entonces, como estamos hablando de que está dándose un estímulo químico, entonces a ese estímulo químico, hormonal en este caso, se llama quimiotaxia. Acuérdate, esto se llama quimiotaxia. Cuando el estímulo es químico. Esa parte química permite decir de que los glóbulos blancos, ojo, educandos, estos que están acá, son los linfocitos. ¿Ya? Los linfocitos. Esos linfocitos, mediante señal química, se van a dirigir hacia donde está el virus. En este caso, el virus, chicos, me representa un antígeno. El virus me representa un antígeno. ¿Qué va a pasar con este linfocito? Forma anticuerpos. Estas partes que parecen unos clavitos, fíjate, educando, esto vienen a ser los anticuerpos. Entonces, de esa manera responde. Sustancias químicas, hormonales, que permiten determinar dónde está exactamente ese virus. Entonces, ese tipo es quimiotaxia. Sustancia química a nivel de células, porque estas son células, ¿no? Ese es quimiotaxia. Ok. Ya. Ahora, vamos a seguir, pero vamos a ver entonces ahora, educando, esto, fíjate acá, mira, gánate con el pase. Irritabilidad, ojo, estoy hablando de irritabilidad. Nastia también. La nastia se da a nivel temporal. En la nastia hay un movimiento, ¿ya? Quimiotaxia es lo que yo te expliqué hace un ratito, Harold. Eso es quimiotaxia. Del glóbulo blanco, cuando va hacia el virus, eso es una quimiotaxia.
Ya. Ahora mira, miren por acá, jóvenes. Cuando estamos hablando nosotros, fíjate, cuando estamos hablando nosotros de una nastia, la nastia es un estímulo temporal que ocurre en vegetales. ¿Ya? Ocurre en vegetales. En nastia, ¿ya? No ocurre crecimiento. Aquí, básicamente, lo que ocurre es, gánate con el pase, lo que ocurre es movimiento, ocurre movimiento. ¿En dónde? En las hojas delgadas, las hojas simples, las hojas pequeñas, foliolos. ¿En dónde? En pétalos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo esta hojita que es el foliolo. Lo tocas y se contrae. O sea, este foliolo se mueve rápidamente, ¿no? Pero no es porque tú tengas magia y lo puedas mover. No es por eso. Sino cuando tú haces el contacto con el foliolo, ¿ya? A nivel celular, ocurre el ingreso de agua. O sea, las células, a nivel vegetal, ¿no? A las células le entra agua. Entonces, cuando las células reciben agua, se hinchan. Y a eso se llama turgencia. O sea, se turgen las células. Por ese motivo es que ocurre ese movimiento rápido. ¿Ya? Acuérdate, nastia. Profe, ¿en vegetales? Sí. En la parte más sensibles, así es. Por eso estoy poniendo acá foliolos, ¿está bien? Y también estoy colocando los pétalos. Ya, eso es nastia. Irritabilidad, cuando por ejemplo te molestas ante algo que ocurre, te irritas, ¿no? Somos irritables. Irritabilidad, ¿no? Estás cosiendo, por ejemplo, y de casualidad te pinchas el dedo, lo retiras en el momento, ¿no? Ese acto de retirarlo es la respuesta, ¿no? Ante un estímulo. Entonces, eso es irritabilidad. No te olvides. No se olvide educando, ¿ah? Profe, una pregunta. Dijo que el movimiento, esa nastia que se daba en el foliolo era por la entrada de agua en la célula, Así es. por el Sí, ingreso. por el ingreso Sí. de agua. O sea, cuando tú tocas a un foliolo que es muy sensible, ¿no? Acá no hay magia, por si acaso. No es que se mueva por magia ni que tú tengas algo. No. Cuando tú tocas el foliolo, a nivel celular, ¿correcto? A nivel celular va entre el agua. Y cuando entre el agua, la célula se hincha. Y cuando cuando a nivel celular las células se hinchan, entonces ahí se produce ese movimiento, pues. Ahí se produce ese movimiento. Pero esa entrada de agua, ese hinchamiento celular se llama turgencia. Turgencia en vegetales. Ok. Ok. Gracias. De nada, muchachos, de nada. Chicos, pregúntenme. Ya, no se me queden calladitos. Todos, pregúntenme, chicos. Si no me preguntan, me deprimo. Si no me preguntan, bajan mis endorfinas. Si no me preguntan, me deprimo, muchachos. Pregúntenme, por favor. Ya, todo bien entonces, ¿verdad? ¿Puedo seguir? Hay una pregunta, profesor, en el chat. A ver, hay una pregunta, eso es interesante. A ver, eso me gusta a mí, eso me gusta. Ya, es una, allá. Mira, estamos hablando, claro, sí, efectivamente, es lo que tú me dices, tienes razón, es una fototaxia. Es una fototaxia, en el caso de los mosquitos, hacia la luz. Es una taxia, pues. ¿Por qué, profesor? Porque es en animales, pues. Se ven animales, ¿ya? Así como hay una fototaxia en algunos mosquitos, en otros animalitos, que puede ser, por ejemplo, la cucaracha, tiene una fototaxia negativa, porque estos animales buscan la oscuridad, no la luz. Entonces, en el caso de las cucarachas, por ejemplo, la fototaxia es negativa. Así es. Murciélagos, claro, si el murciélago crece, también se aleja de la luz, también tiene una fototaxia negativa. Así es, mi estimado Pablo. Muy bien.
Ya está. ¿Listo? ¿Puedo seguir, chicos? ¿Sí? Dime, Anita, dime, Dayesca. Sí, profe, siga. Allá, ya, sí, allá. Bueno, la mosca generalmente no busca ni la luz ni la oscuridad, ¿no? Entonces allí no hay un estímulo de luz, ¿no? Ni de oscuridad. Entonces no se dice ni positivo ni negativo, ¿ya? Es neutral, es neutral. Ya, entonces el estímulo en ese caso son las heces. Entonces sí, puede haber un estímulo a través de las heces, también. Claro, entonces ahí estamos hablando de una característica de un estímulo de olor, ¿no? Estamos hablando de un estímulo de olor, claro, es un tipo de quimiotropismo. En el caso de la mosca, sería si es el olor, es una sustancia química, sería una quimiotaxia, ¿no? También, sería también una quimiotaxia, ¿ya? Porque recuerda que el tropismo es para vegetales, tropismo para vegetales. Profe, entonces sería quimiotaxia. Quimiotaxia sería, sí. Ok, profe, gracias. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a otra parte. Miren. Vamos a mencionar la parte de la homeostasis. Homeostasis. A ver, para que no se me cansen mucho, educandos, para que no se cansen mucho ustedes, vamos a ver por acá. Ahí está. Vamos a ver ¿cómo se llama? Homeostasis, ¿ya? La homeostasis. Por acá. Ahí está, mira, ve. La homeostasis es regulación de niveles en azúcares para que se evite la diabetes. El mantener la temperatura corporal. Si tú tienes calor, sudas. Eso es lo normal. ¿Ya? Ahora, hay diferentes grados de sudor, ¿no? Hay personas que sudan demasiado. Bueno, ya es otra cosa, ¿ya? Pero que cuando uno tiene calor, normalmente si está bien, va a sudar. ¿Ya? Si no, es porque tiene infección. Entonces, cuando la persona tiene infección, las glándulas de sudor se cierran. Entonces no sudas. Aumenta la fiebre, aumenta tu temperatura y tienes la fiebre, ¿no? Ahora, fíjate, por acá también, educando, fíjate por acá, te hablan de una regulación del pH. Claro, pero esta parte de regulación ya tiene que ver con la parte de amortiguadores, fíjate, tiene que ver con la parte de amortiguadores a nivel celular, ¿no? Por ejemplo, el fosfato es un amortiguador, evita los cambios de pH. El bicarbonato, ¿no? Pero eso ya a nivel molecular, ¿no? La hemoglobina, por si acaso, la hemoglobina también es un amortiguador, ¿ya? Lo que pasa, claro, a ver, es una buena pregunta, Alison. Irritabilidad tiene que ver ahí. Ahí tiene que ver la irritabilidad. El sudor por nervios, ¿ya? Eso es irritabilidad. La respuesta ante un estímulo. Lo que pasa es que cuando una persona está tensa o está preocupada o está nerviosa, la persona está nerviosa. Ya. No sería homeostasis. Más que homeostasis es irritabilidad. ¿Ya? Porque la persona está nerviosa. ¿Correcto? ¿Qué pasa cuando la persona está nerviosa? Libera más adrenalina. Y al liberar más adrenalina, ¿no es cierto? Entonces, en algunas partes de tu cuerpo se abren las glándulas del sudor y sudas, pues. Pero el sudor es diferente, ¿eh? Es un sudor frío, de miedo, pues. Tiene que ver con el examen de admisión, profesor. Profe, tiene que ver con esto, con el miedo, irritabilidad. ¿Ya? Eso es irritabilidad. Profe, ese estímulo, ¿qué clase de estímulo vendría a ser? Es un estímulo químico. Es un estímulo químico, ¿por qué? Porque está liberando adrenalina. Cuando tienes temor, tensión, estás con el estrés, ese estímulo de miedo es un estímulo químico.
porque estás liberando la adrenalina. Claro, tiene que ver con el sistema nervioso, sí, tiene que ver con el sistema simpático. Lo que pasa es que el sistema simpático activa la médula de la glándula suprarrenal y liberas esa adrenalina. Sistema nervioso simpático, así es. Ya, eso, bueno, pero ya este sistema nervioso simpático no lo veo porque no lo pide agraria. No pide agraria el sistema nervioso. Ya. Ok, entonces, fíjate por acá, educando. Fíjense muchachos, chicos, futuros molineros. Mira por acá. Si la glucosa está alta, ya, una manera de bajar la glucosa es que se secrete la insulina. ¿Ya? Cuando la glucosa está alta, una manera de que la glucosa descienda es que el páncreas secrete. ¿Qué va a secretar? Ah, profesor, la insulina. Exactamente. Secreta esta insulina. ¿Y qué hace la insulina? La insulina va a llevar la glucosa a los tejidos, ¿no? Lleva la glucosa a los tejidos. De tal manera de que de esa manera disminuye la glucosa en sangre. ¿Ya? Y el exceso de glucosa puede llegar al hígado. Y en el hígado, tú sabes que en el hígado, y si no sabes, lo vas a tener que aprender, en el hígado se almacena este polisacárido que se llama glucógeno. No te olvides, glucógeno se almacena en el hígado. ¿Pero cómo se forma? Ah, se forma cuando al hígado, correcto, cuando al hígado se van a unir varias unidades de ¿qué? De glucosa, ¿no? Acá se unen varias unidades de glucosa, entonces ahí se forma el glucógeno. ¿Ya? ¿Y eso dónde ocurre, profesor? En el hígado. Ah, ya. Muy bien. Entonces, eso ocurre cuando tienes glucosa en sangre en gran cantidad. Ya, profe, ¿y es normal que se tenga glucosa en sangre en gran cantidad? Depende, pues. Depende. Tú terminas de comer o de almorzar, la glucosa sube. De repente no en gran cantidad, pero la glucosa sube en tu sangre. Y entonces, casi al instante, llega la insulina a la sangre también. ¿Y de dónde sale? Sale del páncreas. Profe, si no sale, ahí sí estás muerto, ¿eh? Si no sale, la glucosa sube y entonces tienes problemas, pues. Te duele la cabeza, aumenta tu presión, tienes una serie de enfermedades, malogras los riñones. Por eso, lo normal es que sí se forme insulina en el páncreas. ¿Ya? Ya. Eso es cuando la glucosa está alta. O sea, cuando la glucosa está alta, la insulina baja los niveles de glucosa. Esta insulina, ¿qué hace? Disminuye. ¿Qué disminuye? La glucosa en la sangre. Ah, entonces por ese motivo se dice, mi estimado joven, que la insulina es hipoglicémica. Disminuye pues la glucosa en sangre. Por ese motivo es hipoglicémica la insulina. Ahora, puede darse el caso contrario, ¿eh? O sea, puede ocurrir también lo contrario. El exceso de azúcar, sí, a través de un metabolismo, el exceso de azúcar se puede transformar en grasa. Sí, eso en el hígado se hace. El exceso de azúcar, correcto, se puede transformar luego en triglicéridos. Ahora, eso es correcto. Pero ¿qué pasa cuando la persona, imagínate, se levanta, ¿no es cierto? Y pucha, se levantó tarde, pues, y a las 8:30 ya comenzaron las clases, y ustedes se levantan a las 8:25. No tienes tiempo para tomar desayuno. De frente a clases. ¿Cómo está tu cuerpo? Está con baja glucosa. Entonces, allí tu cerebro avisa al páncreas a través de sustancias químicas para que el páncreas secrete otra hormona contraria a la insulina.
Esa otra hormona se llama glucagón. Acá está, fíjate, el glucagón. ¿Ya? Ese glucagón eleva la glucosa en sangre. Pero, profe, ¿de dónde saca la glucosa? Del hígado lo saca. Del hígado lo saca. Entonces, dice que activa la enzima hepática, ¿no es cierto? Para que se descomponga este glucógeno. Cuando se descompone el glucógeno, se libera glucosa, por si acaso. Porque internamente el glucógeno tiene muchas glucosas, miles de glucosas. Entonces, así se va liberando estas glucosas a la sangre. Y de esa manera, si estaba bajo los niveles de glucosa, el glucagón eleva. Entonces, ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio tiene que ver con quién. Tiene que ver, educandos, con la homeostasis. Tiene que ver, educando, con la homeostasis. Y esa es otra característica del ser vivo. ¿Está bien? Eso tiene que ver, entonces, jóvenes, eso tiene que ver con la homeostasis. ¿Ya? Bien. Estamos en clase con un guía, el que te guía. Fíjate por acá, educando, gánate con el pase. Algunas cosas no mencioné, pero gánate por acá, pues gánate por acá. Mira, acá está. Ya. Ya, profesor, homeostasis. ¿Qué cosa es homeostasis? Equilibrio químico. Es diferente de decir hematosis. Es diferente de decir hemostasia. ¿What? ¿Qué cosa, profe? Hemostasia no es lo mismo. No, homeostasis es diferente a hemostasia. Hematosis, respiración externa, intercambio de gases, ¿te acuerdas? Hematosis ocurre en los alvéolos pulmonares, ¿no? Hematosis, si todo va bien, ocurre una buena hematosis. Si llega el COVID a los alvéolos, ya fuiste ya, no hay hematosis. Hay una neumonía. Entonces, acá, hematosis viene a ser el intercambio de gases. Acuérdate, educando. Eso viene a ser, chicos, intercambio de qué, profesor? Intercambio de gases, pues. Entonces, esa viene a ser respiración externa, por si acaso. Hemostasia, coagulación sanguínea. Ah, ya, profesor. Y ahí intervienen las plaquetas. Homeostasis, equilibrio. Este es el equilibrio interno. ¿Dónde ocurre? A nivel celular puede ocurrir, pero también a nivel de sistema. ¿Ya? A nivel celular, las vacuolas contráctiles. Las vacuolas son organelas, por si acaso, que se encuentran en las células eucariotas. Y esas vacuolas tienen que ver con la regulación del agua, por ejemplo. Entonces, esa regulación del agua tiene que ver con la homeostasis, no olvidar. ¿Ya? Yo acá he dibujado a un protozoario. Este es un protozoario ciliado, ¿no? Un protozoario, por ejemplo. En este caso yo estoy hablando de un protozoario con cilios. Entonces, por ese motivo, chicos, ese es un ciliado. ¿Ya? Entra agua. Se puede hinchar, se puede romper, pero tiene equilibrio. La vacuola contráctil, ¿ya? La vacuola contráctil, ¿qué cosa hace? Elimina el exceso de agua, ¿no? Entonces acá yo pongo eso, ¿no? Elimina, ¿correcto? Elimina el exceso de agua. Y de esa manera hay un equilibrio, ¿no? Elimina el exceso de agua y de esa manera hay un equilibrio. Y a nivel de sistema endocrino, equilibrio. ¿Te acuerdas de la insulina que hace un rato hablé? Insulina y el glucagón, perdón, son hormonas. Si consumes mucha agua, entonces tienes que eliminar el exceso, ¿no? Porque si no se hincha la persona. Eso está relacionado con el sistema excretor. ¿Ya? Sistema excretor, allá, los riñones, profesor, claro, tiene que ver con los riñones. ¿Ya? Eso es homeostasis. ¿Listo, educando? ¿Listo? Cualquier pregunta la hacen saber, por favor, cualquier pregunta la hacen saber, no hay problema. No hay problema, chicos. Bien, vamos entonces, educandos, vamos entonces a hacer algunas preguntitas. ¿Qué te parece si hacemos las preguntas que ustedes tienen allí? ¿No? Ojalá que las tengan. No, sí debe tenerlo, ¿verdad? Semana 2. Semana 2 dice seres vivos. A ver, educando. Vamos a ver por acá. No, ¿dónde está mi separata? ¿Dónde está mi separatita?
en la semana 2. Ajá. Ay, ay, ay. Esta es, creo. ¿O no es? A ver, chicos, vamos a hacerla, profesor. Murguía, el que te guía. ¿Cuál es? ¿Cuál es, profe Murguía? Esta es. Usted la debe tener, ¿ah? Ya. A ver, vamos a verla, la primera. Esta es, ¿no, chicos? Sí. Sí, profe. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces la seguimos, pues la seguimos haciendo. Y vamos a la primera pregunta que hablan sobre el sonido. ¿Ya? El sonido humanamente audible consiste en ondas sonoras que se reproducen, las ondas sonoras se reproducen cuando las oscilaciones de la presión del aire son convertidas en ondas mecánicas. Ay, ay, ay. Es interesante este, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces ahí, eso tiene que ver con la parte física y con la parte biológica, sí, efectivamente, tiene que ver acá con la parte biofísica, ¿no? Eso sí, más que con, no solamente es, en agraria hay un curso que se llama físico-química, ¿ya? Físico-química. Hay otro curso que se llama biofísica también, ¿ya? Ahí te explican esta parte en el curso de biofísica. Ya, a ver, educandos, a ver, no se me apresuren con la pregunta, chicos, profe, rápido, profe. La 2, la B. Ya, Marco. Beso. ya, bacán. Eso es la 2. Irritabilidad La B. y confusión. Ya está. La 3, ¿qué marcaron en la 3? A ver. ¿Metabolismo? Metabolismo. Metabolismo. Dice, característica de ese video que le permite transformar la energía en la materia, originando moléculas pequeñas a partir de más grandes. Eso más que metabolismo es Metabolismo. claro, No, porque dicen, Una exactamente. pregunta, pero dentro del catabolismo se origina todo en metabolismo. Claro, pero el metabolismo ya es una forma más general, ¿no? Ok, si no hubiera catabolismo, era metabolismo, ¿no? Así es, ¿sí? Ok, profesor. Sí, así es. Ya, muy bien. Vamos entonces a la número 4, en donde te hablan de la reproducción. Fíjate acá, educando, te están hablando de no solamente la reproducción, el crecimiento y hasta el movimiento. Para que haya todo eso, tiene que haber energía. Metabolismo. Exactamente, tiene que haber energía. Eso está relacionado con el metabolismo. Ya está. Vamos a la 5, que dice aquí la degradación. Nuevamente te hablan de una proteína. Degradación es Catabolismo y homeostasis. Claro, porque te hablan de que está regulándose, ¿no? Regulando los valores normales. Equilibrio, ya. Eso es la clave. Muy bien. Si te hablan de tropismo, ya al toque tú dices, Irritabilidad. Irritabilidad, eso será más en vegetales. ¿Cómo se forma la orina? Homeostasis. Para que ocurra claro, la formación de la orina es terminar homeostasis. Ya está. Claro, son cosas que pasan, estamos en vivo directo. A ver, el micrófono, por favor, el micrófono. Ya. La síntesis, te hablan de síntesis, metabolismo, pues. No, pero acá te hablan, ojo, te hablan de formación de hormonas y la generación de impulso nervioso. Coordinación. Irritabilidad. Acá te hablan de síntesis de hormonas. Esa es coordinación. La E, profe. Coordinación, ¿no? Ok. Esa es coordinación, sí. Con nervioso. Porque hay un sistema nervioso, ¿no? Que tiene que ver con la coordinación. Ya. Ahora, la vez pasada nosotros habíamos mencionado en la parte del método científico educandos
ya, en la parte del método científico, a ver, yo te decía lo siguiente. Dado. Fíjate por acá, mira por acá. El método científico se da de una manera ordenada, sistematizada, ¿ya? El objetivo es estudiar las causas del fenómeno, ¿ya? A través de un buen experimento. Toda causa tiene un efecto. La causa, el efecto, ¿no? ¿Cuál es la causa del COVID-19? La muerte, pues, de muchos... O sea, ¿cuál es el efecto, mejor dicho? El efecto de esa enfermedad, la muerte de muchos habitantes. Estudiar cuáles son las causas, ese es el objetivo del método científico. Las etapas, observación, emplear órganos sensoriales. Debe ser objetivo. Debe de haber también, de repente, una revisión bibliográfica. Debe de tener también un registro de datos. Observación. Hipótesis. Tiene que ver con las posibles respuestas. La hipótesis es falible. La hipótesis tiene errores. Falible es diferente a falsible, por si acaso. Falible es que tiene errores. Falsible es que siempre va a ser falsa. ¿Es falsible? No. ¿Es falsible? No. Ya, ok, entonces estamos viendo ahí las etapas. Ya, entonces educandos, si mencionamos nosotros, a ver, me había quedado yo aquí, el método científico, que marcaron ustedes, en la 9, ¿no? Dado. Dedo. La B. Ya. Claro. Un procedimiento ordenado, sistematizado. Esa es la respuesta. Dedo. Suposición. Ya. 10 hipótesis. Hipótesis. La B. Claro, porque estás suponiendo algo. La B. 11. La B. B. Claro, porque ten cuidado con lo que... Ten cuidado con esto que es la número 3. Esta 3, no te confundas. En este caso es falso. ¿Ya? Si te dijeran falible, sería verdadero. ¿Ya? La hipótesis es falible, sí, verdadero. Lo que dice es falsible. Falsible significa que siempre va a ser falso. Falso. ¿Ya? Entonces la respuesta es la B. Ya. La 12 es la C. La 12 es La C. la C. Sí, ahí el estudio de método científico, el objetivo es ver los análisis de resultados. Ojo, en el método científico no se hace un solo experimento. ¿Eh? No, se hacen muchos experimentos hasta que se van formando datos experimentales. ¿Ya? Esos datos experimentales tienen que ver con análisis de resultados. Se analiza el experimento. Oye, ese experimento no está bien hecho. No. ¿Por qué, doctor? Porque se ha tomado una prueba de vacunas y en un mes, de 100 personas vacunadas, han muerto 2 nada más. No, no creo que esté bien hecho el experimento. Hay que hacer otro experimento. Y se hace otro experimento, ¿ya? Y de repente, en la segunda experimentación, ya la vacuna, o sea, la vacuna, se le puso la vacuna a la persona y murieron 20 personas o 30 personas. Entonces, significa que para que el experimento esté más o menos bien hecho, debe de hacerse repetidas veces, ¿ya? Hasta ver un análisis experimental. Ese análisis experimental es a través de datos, a través de análisis de datos, de resultados. Bueno, entonces, ese plan. Sí, dime. Con los datos se pueden elaborar las principales conclusiones, ¿no? Con los datos. Con los datos se pueden elaborar las principales conclusiones. No, con los datos no, con el experimento.
Con el experimento sí. Sería, y si dijera ahí resultados. ¿En dónde? ¿En la 13? A ver. Es correcto, excepto. Excepto te dice. En lugar La B, de los la 13 datos, también. me refiero a la 12. En lugar de los datos, dijera resultados. Con los datos se pueden elaborar los principales resultados, sí. Los principales análisis de resultados, sí. Ahí sí. Pero acá te dicen, con los datos pueden elaborarse las principales conclusiones, no. No, los resultados sí. Pero claro, los datos tienen que ser procesados, ¿no? O sea, tiene que haber una parte de experimentación ahí también. Ya. Recuerda que en la parte de la experimentación había dos grupos, ¿no? El grupo control y el grupo experimental. ¿Está bien? En el experimento, chicos, en la parte experimental, recuerda educando, que habían acá dos grupos, ¿no? En la experimentación hay dos grupos, el grupo control y el grupo experimental. Solamente a esta variable, ¿ya? Se le va a hacer el experimento real. Y después se va a controlar, después se va a comparar, perdón, se compara con el otro grupo. ¿Ya? Si estoy hablando de vacunas, a uno, que es el grupo experimental, se le va a vacunar con la vacuna real. Y al otro grupo se le puede vacunar con una vacuna falsa, que puede ser agua nada más. Entonces, ese es el placebo, ¿no? El placebo está relacionado con el grupo control. ¿Ya? O sea, la variable experimental tiene que ver necesariamente con este grupo. Por ese motivo se llama experimental. Ya, entonces, educandos, entonces, fíjate por acá, en la pregunta 13, en el método científico, ¿cuál es falso, no? ¿Cuál es falso? Excepto te dice, ¿no? Marco. Claro, ¿sí? La B. La B. Esa administración del factor que se está evaluando es al grupo experimental, no es al control. ¿Ya? La D. 14, la D. Claro, no está confirmada todavía, hay que hacer el experimento, no está confirmada. Entonces, eso que está ahí... Tentativa, dice. Hipótesis. Tentativa también, dedo, hipótesis. Así es. Así es. Y la 15, educandos, la 15. La A. Irritabilidad. Claro, tiene que ver con esta característica de responder ante ese dolor, ¿no? Que es retirar el dedo, irritabilidad. Bien. Entonces, recomendación. Primero, bueno, ustedes tienen la opción de repetir la clase, ¿no? Ustedes la tienen grabada, la pueden repetir. Ya, pero mientras que usted va escuchando la clase, vaya haciendo su resumen. Ya, vaya haciendo su resumen. El PPT que he mostrado, no sé si lo tienen, creo que ya está en la plataforma. Si no estuviera, nuevamente se lo mando. El día miércoles, escúchame, el día miércoles yo voy a hacer la segunda, la que sigue, la separata que sigue. La separata que sigue es bioquímica 1, bioelementos, ¿correcto? Bioelementos y la molécula que es el agua. La molécula inorgánica más abundante que tenemos, que viene a ser el agua. Si pueden repasar eso, háganlo. Si pueden repasar eso, háganlo. ¿Ya? Lo ideal es que se lea, lo leas antes de que escuches la clase, para que lo atiendas y lo entiendas mejor. ¿Ya? Si tienen preguntas de otros sitios que están indecisos, que no saben qué responder, tráiganla y me lo dicen ese día. ¿Está bien? No, homeostasis. Por eso, niveles de organización, pues, o sea, organización, en niveles de organización, tiene razón, niveles de organización. Pero ahí yo voy a mencionar un poco los niveles, por ejemplo, químicos, ¿ya? Y en nivel químico voy a hablar un poco de los elementos primarios, secundarios, ¿no?
Y luego vamos a hablar también me parece que ahí también está el virus, ¿no? En esa parte de nivel de organización está la parte de virus. Entonces, eso vamos a hablarlo, ¿ya? Vamos a hablar de eso. Sí, así es, Daniel. Ya, vayan leyendo eso, vayan leyendo eso. Ya, muy bien. Entonces, chicos, ya me estoy despidiendo de ustedes. Cuídense bastante. Espero Gracias, profe. Espero que, claro que sí. Gracias a ustedes por escucharme. Ya. Gracias. Y nos vemos, entonces. Cuídense ustedes también, chicos. Muchas gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias. Ok, listo. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídese, Adiós, profe. profesor. Muchas gracias a ustedes por escucharme. Lean, por favor. Gracias, profe. Muy bien, muy bien. Gracias a todos, Gracias, profesor Murguía. Muy bien, Ronald, muchas gracias a ti. Ya nos comunicamos. Cuídense. Chicos, de esta manera concluye las clases del día de hoy. No se olviden mañana, 8:30. Mañana, 8:30 de la mañana.